Aire y poco más. Pues tengo la suerte que entra mucho sol en casa, entonces no enciendo las luces. Desconecto totalmente todo, menos la nevera. Por las noches abro las ventanas, dejo que se ventile el piso, más que nada por la calor. Bueno, pues son algunos de esos pequeños trucos que ponemos en práctica en casa para intentar ahorrar un poco en la factura de la luz y también del gas. Les vamos a dar unos trucos sencillos para poder ahorrar en los hogares, pero antes, Natalia Montero, el precio de la electricidad, que sigue disparado. Sí, Naza, el precio de la energía sigue disparado y hoy, miércoles 3 de agosto, se sitúa en 264,10 euros el megavatio hora. Como ven, seguimos superando la barrera de los 200 euros. Si ha puesto la lavadora entre las 3 y las 5 de la tarde, está usted de suerte porque ha sido el tramo más barato. Eso sí, cuidado con ponerlo ahora mismo porque el tramo más caro se encuentra entre las 9 y las 10 de la noche. Como ven, la luz no da tregua y sigue subiendo. Ya son 3 días seguidos al alza. Pero mañana nos da un pequeño respiro y bajará un 4%. Pues vamos a darles algunos consejos, algunos trucos para ahorrar en la luz. Estefanía González, portavoz de quelisto.es. Buenas noches. Bueno, pues lo primero de todo, con esos consejos prácticos para ahorrar luz, la primera opción, la mejor opción es comprobar, por supuesto, esa tarifa que tenemos contratada y comparar. Eso es. En primer lugar, sobre todo, entender si debemos estar en el mercado libre o en el regulado. A día de hoy solo deberíamos estar en el mercado regulado si tenemos el bono social, si nos podemos acoger a él, que ya sabemos que es en casos muy, muy concretos. Si no, el mercado libre sigue siendo más barato. A día de hoy podemos ahorrar un 24% si nos cambiamos ese mercado libre en vez de tener la tarifa regulada. O sea, que es ya una primera opción para tener muy en cuenta a la hora de ir metiendo la tijera en el Luego también es muy importante, Estefanía, hemos cogido aquí esos pequeños consejos como mirar bien, controlar bien esas horas valle. Efectivamente. Es verdad que con los cambios legislativos que ha habido en los últimos meses ya no impacta tanto en el recibo de la luz el consumir en esas horas o no, pero aún así sigue mereciendo la pena. Hay que recordar que es verdad que hay que organizarse muy bien porque sobre todo las horas más baratas van de 12 de la noche a 8 de la mañana. Es complicado para muchas familias poder adaptarse, pero en la medida de lo posible sí que se debería hacer. Y cuidado con eso de abusar, ¿no? Con el aire acondicionado. Es verdad que ahora es un poco complicado con este calor, pero ¿qué pequeños truquitos podemos llevar a cabo? Pues eso, para no tener que estar continuamente utilizando el aire acondicionado. Efectivamente, ahora está muy de moda, se habla mucho de esos famosos 27 grados que ha dicho el Gobierno y nosotros desde Quelisto ya llevamos mucho tiempo recomendando hacer ese uso responsable y no hace falta irse a esos 27 grados porque obviamente depende mucho de dónde esté cada casa, de la hora del día, pero tenerlo entre 24 y esos 27 grados ya nos ayuda a ahorrar y obviamente hacer cosas como, por ejemplo, intentar bajar las persianas o ventilar nuestra casa solo en las horas más frescas del día, nos va a ayudar sobre todo a ponerlo menos horas y por tanto también reducir el consumo. ¿Qué pasa con esos electrodomésticos, esos aparatos, lo hemos puesto ahí, que se quedan en stand-by? Es decir, por ejemplo, nos dejamos el cargador del móvil encendido, conectado en un enchufe sin cargar nuestro teléfono móvil, eso está consumiendo energía. Totalmente, es un consumo muy pequeño, pero al final todo suma y esto es una cosa de pequeños gestos al final si queremos recortar en la factura. Así que esos aparatos que están en stand-by o la tele cuando dejamos el famoso pilotito rojo, hay que intentar, si no lo vamos a utilizar en mucho tiempo, desenchufar para que dejen de consumir. ¿Cuánto podríamos ahorrar en este caso pues, con esas pequeñas...? En un gesto como el stand-by es verdad que es poco dinero, hablamos de unos 50 euros al año, pero sumando todas estas cosas y muchas más que se pueden hacer, es verdad que sí que el ahorro se puede notar. Obviamente no todas las soluciones son para todas las familias ni para todo el mundo, cada uno tiene que intentar coger aquellas que se adapten mejor a su modo de vida, a su estilo de vida, pero no hay que desechar ningún pequeño gesto porque todo al final suma. Es lógico también, Estefanía, que una vez que nos vayamos de casa apaguemos todas las luces o comprobemos, ¿no?, que todo esté apagado. Y en el caso de las bombillas, ¿cuáles son las que menos consumen? Pues hay que optar siempre que podamos por las bombillas de LED, porque además de consumir poco, tienen una larga duración y ahí sí que, por ejemplo, para un hogar que tuviese unas 10 bombillas con un uso medio diario de unas 7 horas, estaríamos hablando al año de un ahorro de 150 euros, o sea que ahí ya, como decía, vamos sumando 25 de aquí, 150 de allá y el tijeretazo va aumentando.
De todas maneras, aunque sean más caras que las convencionales, entiendo que merece la pena invertir en ellas. Merece la pena tanto, ya decía, por el consumo como porque duran también más tiempo. Así que es verdad que es una pequeña inversión, quizás no todo el mundo pueda hacerla, pero si nos la podemos permitir, sí que va a merecer mucho la pena. Vamos a hablar de los electrodomésticos que todos usamos. Por ejemplo, ¿qué pasa con la lavadora y el lavavajillas? ¿Lavar a esta temperatura baja? Pues ahí hay que entender que, sobre todo, el mayor consumo de electricidad, algo como la lavadora, lo hace para tratar de calentar el agua. Por tanto, nuestro consejo siempre es intentar, sobre todo en este momento, siempre hay que intentar hacerlo, pero ahora más que nunca, utilizar programas de 40 grados hacia abajo. Y en el caso de lavavajillas, también utilizar los programas eco. Con eso vamos a poder ahorrar aproximadamente un 40% del consumo de esos electrodomésticos. Y, cómo no, usar la nevera de forma eficiente, porque si nos vamos de vacaciones, la dejamos encendida, la apagamos. Ahí está, se puede dejar encendida porque es verdad que al final siempre dejamos algo y a lo mejor nos vamos un periodo muy corto de vacaciones, ya eso de irse un mes ya ha quedado para otra época, entonces sí que se puede dejar encendida, pero tanto ahora como durante el resto del año, que siempre es lo que decimos en Que Listo, no solamente ahora hay que preocuparse, siempre hay que hacerlo. ¿Qué cosas hay que hacer, por ejemplo? Obviamente la temperatura hay que controlarla, en la zona principal alrededor de 5 grados y en la zona del congelador menos 18 aproximadamente, y luego pequeños gestos que cuentan tanto para la nevera como para cualquier electrodoméstico, por ejemplo, que no estén cerca de fuentes de calor y que tengan suficiente espacio por detrás para poder ventilar bien, porque un buen mantenimiento de cualquier electrodoméstico al final lo que hace es que funcione de forma más eficiente, tenga que hacer como menos esfuerzo para funcionar y eso nos va a permitir también ahorrar en energía. Nos compensa también más invertir en electrodomésticos más eficientes, aunque en el caso, como decíamos, de las bombillas LED, pues al principio sea como un mayor coste. Totalmente. Es verdad que este es el tema quizá más delicado porque, tal y como está el panorama, no todo el mundo puede permitirse esta inversión. En caso de que podamos, sí que merece mucho la pena y hay que estar muy atento a una cosa, y es que muchas comunidades autónomas de forma regular van lanzando planes Renove que nos permiten tener descuentos importantes de hasta el 40% incluso en electrodomésticos eficientes. Por tanto, hay que echar un ojo a ver en mi comunidad autónoma si hay algún plan de este tipo y, por ejemplo, para que nos hagamos una idea del potencial de ahorro que podría haber. En el caso de una lavadora, imaginemos que yo tengo una lavadora tan antigua que ni siquiera tiene etiqueta de eficiencia energética, no tiene ni letra ni tiene nada, y me compro una lavadora con etiqueta B. El ahorro anual que podría conseguir ahí de media sería de 200 euros al año. Eso solo con la lavadora. Si ya podemos permitirnos el súper lujo de cambiar más electrodomésticos, pues iríamos sumando y al final la cantidad al año sería muy grande. ¿Cuánto aproximadamente podríamos ahorrar al año? Pues estaríamos hablando, si cambiáramos, por ejemplo, todos los electrodomésticos de una cocina, rondaría casi los 1.000 euros al año para una familia con un consumo medio. O sea, que es una cifra a tener en cuenta, pero ya digo, es verdad que es un tema delicado porque, tal y como están las cosas, es una inversión también importante y que no todo el mundo puede hacer. Y también me ha llamado la atención, antes de pasar a otros consejos, el tema de usar el calor residual. Es curioso. Efectivamente, ya digo que es que siempre son pequeños, muchos son pequeños gestos, ¿no?, lo que podemos hacer en el día a día. Y, por ejemplo, si estamos cocinando, estamos cociendo algo, podemos apagar el fuego o apagar la vitrocerámica unos minutos antes de terminar ese proceso y aprovechar ese calor residual para terminar de cocinar. Es verdad que parece una bobada, pero al final estas cositas, lo que decíamos del stand-by, todo suma y al final todo va a hacer que podamos ir recortando en esa factura. Bueno, pues vamos por unos consejos prácticos a nuestros telespectadores. Pasamos de la luz al gas. También importante comparar tarifas. Justo, en Que Listo siempre lo decimos, comparar precios, planificar y comparar precios es esencial para ahorrar en la luz, en el gas y en cualquier factura del hogar. Y en este caso también el potencial de ahorro, por ejemplo, si comparamos las tarifas del mercado libre entre la más barata y la más cara, sería de más de 300 euros al año. Por tanto, obviamente, tengo que utilizar una herramienta como, por ejemplo, las que nosotros ponemos a disposición de los usuarios que me permita personalizar esas tarifas. Es decir, no me vale la más barata del mercado si luego no se ajusta y somos muchos en casa y no llego y no es suficiente para mí. Pero comparar tarifas es un paso esencial para poder ahorrar en el gas. Y el siguiente paso, elegir la mejor modalidad. Efectivamente, para el consumo doméstico hay dos tipos de modalidades, la LR1 y la 2. La primera está diseñada para aquellas personas que consumen menos y que no tienen calefacción por gas, y la otra modalidad es para aquellas personas que sí que consumen un poquito más y además tienen calefacción por gas. Suele ser poco habitual que nos confundamos, pero hay que revisarlo porque, por ejemplo, imaginemos que yo vivo en el sur de España y ni siquiera me hace falta tener calefacción porque la temperatura durante todo el año es agradable. Si tengo la LR2 tendré una modalidad que está por encima de lo que yo necesito. En caso de hacer el cambio podría ahorrarme 80 euros al año de media, así que ahí también hay una opción de ahorro importante. Y a veces también que estamos en casa y de repente tenemos la calefacción encendida, uy, qué calor tengo, la apago y luego al rato la vuelvo a encender.
eso lo evitamos. Justo, hay que evitarlo, hay que intentar mantener una temperatura constante. Y lo mismo, estos días hemos oído hablar de esos famosos 19 grados. Quizá no haga falta llegar a esos 19, una temperatura confortable y al mismo tiempo un consumo eficiente lo podemos conseguir con una temperatura media de 21 grados. O sea que ahí podríamos situarnos ya cuando empieza a llegar el frío en una temperatura buena para que no se dispare el consumo. Y luego cosas que sabemos ya todos, pero que merece la pena repetir para cuando se acerque el frío. Pues cuidar bien el aislamiento, desde cosas que suponen una inversión como cambiar las ventanas, que muy probablemente mucha gente no lo puede hacer, hasta cosas más sencillas como colocar burletes en las puertas y en las ventanas, que también nos permite mejorar el aislamiento y, por tanto, despilfarrar calefacción. Y hablando de aislamiento también, por ejemplo, importante... una herramienta, digamos, importante, los toldos. Totalmente. Los toldos y las persianas son nuestros grandes aliados en estos momentos para poder utilizar menos el aire acondicionado y ahorrar también. Pues también me ha llamado la atención, Estefanía, lo he estado leyendo por ahí, lo de tener plantas en el interior, en casa, porque dice que refresca el ambiente, sí, qué final, curioso. Justo, refresca el ambiente. Es que es verdad que hay muchas cosas, cuando hablamos de consejos de ahorro, más allá de un poco esa parte técnica que desde que Listo manejamos más, todo el tema de las facturas y de comparar y tal, luego hay muchos pequeños gestos que quizás si echamos la vista atrás son cosas casi que hacían hasta nuestras abuelas, ¿no? Y son cosas como muy cotidianas, pero que, bueno, pues vamos olvidando porque cuando las cosas van bien y los precios no son tan caros, pues nos da un poco de pereza hacer, pero nosotros siempre decimos, en cualquier momento merece la pena ahorrar, porque vamos a pagar de más por un servicio que nos puede salir más barato. Pero ahora más que nunca hay que acordarse de esos pequeños gestos, desde las plantas hasta el stand-by, pasando por utilizar el calor residual al cocinar. Todo al final suma. Qué importantes son. Yo me los he apuntado todos para ponerlo en práctica y seguro que nuestros telespectadores también. Quería que ahondar un poco más en ese plan de ahorro energético del Gobierno, pero antes nos vamos a detener en una de esas medidas que incluye ese decreto, que son esos cierres automáticos que para no perder energía van a tener que poner muchos comercios. Y nuestro compañero Carlos de Arteaga lo ha comprobado porque en los últimos días, desde que se anunció este decreto, está aumentando esa demanda. La instalación de puertas automáticas como esta es una de las medidas obligatorias que ha lanzado el Gobierno de cara a ese ahorro energético. Vamos a hablar con uno de los directores de este tipo de empresas para que nos cuente si realmente es una inversión que sale a cuenta o no. Rafael Fernández es precisamente el director de una de las empresas que instalan estas puertas automáticas. Bueno, Rafael, coméntanos un poco, ¿cuánto puede llegar a costar una puerta como estas en un comercio normal y corriente? Estamos hablando de una horquilla entre los 2.500 y los 3.500 euros. ¿Y realmente tú crees que es una medida interesante de cara a ese ahorro energético que está pidiendo el Gobierno? El consumo energético de una de estas puertas es inferior a 100 vatios. Es menos que una bombilla encendida lo que le puede gastar a lo largo de todo el día. Entonces, el consumo energético siempre es mucho más reducido que el ahorro energético que genera de no tener que tener toda la climatización en invierno o en verano funcionando para mantener una temperatura estable dentro del recinto. Pues esas puertas automáticas es una de las medidas obligatorias que está pidiendo el Gobierno para todos los comercios, pero según nos dicen desde el sector, sale rentable. Estefanía, ¿en qué medida le afecta al consumidor estos cierres automáticos? Bueno, pues quizá habrá que ver en el confort a la hora de ir a esos establecimientos cómo nos afecta, pero es verdad que hay que recordar que en cualquier caso todas estas medidas del Gobierno para los consumidores son solo recomendaciones, por tanto habrá que adaptarse en la medida que cada uno pueda. Pues eso es, pues gracias, Estefanía. A vosotros. Hasta la próxima.